Y esto comienza cuando él decide ir a Jerusalén. Por cierto que cuando él decide ir a Jerusalén, estando en la casa de un cierto hermano, llega un hombre y el Espíritu de Dios comienza a hablar por él. Y toma el cinturón de Pablo y lo amarra a Pablo. Como dijo otro pastor, no sé de qué forma lo amarró, pero lo amarró. Y le dijo, ¿de quién es este cinturón? A este hombre será llevado en cautiverio a Roma, preso en Jerusalén. Entonces los hermanos comienzan a tratar de persuadir a Pablo y decirle que no fuese a Jerusalén. Que no fuese a Jerusalén porque lo que le esperaba no era bueno, porque estaban preparando algo en contra de él, porque ya el Espíritu había hablado de lo que le iba a acontecer a Pablo. Pablo un poco como que se enoja con ellos y los hace callar porque no lo entorpezcan, porque dice, si es necesario que yo vaya a Jerusalén y sea tomado preso, y aún estoy dispuesto a dar mi vida, dice. No por esa causa, sino por la causa de Cristo. Entonces los hermanos se sienten un poco angustiados porque Pablo, lo que le esperaba a Pablo no era bueno en Jerusalén. Pero él les demuestra en quién él creía, en quién era su Señor. Y de quién le había acompañado tantos años en su vida, en su ministerio, predicando el Evangelio en distintas partes. Pablo llega a Jerusalén y se presenta ante el concilio. Y comienza a relatar cómo Dios había sido con él y le había llevado a los gentiles y había predicado el Evangelio. Y cómo el Espíritu Santo también había caído sobre ellos, no solamente en el pueblo judío, sino que también en los gentiles, el Espíritu de Dios estaba en ellos. Y ellos le dicen, bien nos parece, gloria a Dios. Cortito nomás. Bien nos parece, gloria a Dios. Pero le pusieron el pero. Tenemos unos varones aquí que tienen un voto y te presentes con ellos, te purifiques y vayas al templo y le paguen los votos. Él debía de, cuando hacían un voto, ellos debían de raparse el pelo y tenían que pagarle a unas personas para que le fuera rapado y pagar la ofrenda. Los animales que usaban. Y les pagues lo que ellos también tenían que usar. ¿A él le pareció bien? Cumplió. Y estando en el templo en el último día, llegan unos personajes que lo venían siguiendo de varios lugares y lo comienzan a acusar de injuria y comienzan a golpearlo. Lo sacan del templo y comienzan a golpearle, queriéndole dar muerte. Este está perturbando la mente, está perturbando a la gente. Y se entera el comandante del regimiento romano en esa localidad y va en socorro de este hombre. Llega allá y dice que le estaban golpeando por lógica. Si vamos a trasladarlo a lo actual, si hay una turba de personas que está golpeando a un hombre, 10, 15, 20 personas están golpeando a un hombre indefenso, no es una lucha justa. Y llega la autoridad y les va a decir, oye, apártense, como están enardecidos, nadie les va a prestar atención. Entonces hay que usar fuerza. A veces pudiera parecer un poco desmedida, pero a veces es necesario, porque son 20 contra 1 y no es igual la pelea. Porque usted puede tirar, defenderse de uno, pero le pega a uno y le pegan 10. Como dijo alguien que contaba un cuento por ahí, y combos iban y venían y venían y venían y venían nomás, pues. Algo parecido, pero no era que Pablo se defendiera. Entonces,
El comandante con sus soldados sacan a Pablo y con fuerza lo defienden y se lo llevan. Comienzan un juicio no sé si puedo bajar un poquito para que no acople. Ahí está. Comienza un juicio contra ellos, las acusaciones, que este viene a injuriar, que este viene hablando en contra del templo, viene hablando contra nuestras costumbres. Y Pablo se defiende. Recuerde que Pablo no era un hombre común. Él había sido enseñado a los pies de un gran maestro y que era reconocido por los judíos, el gran Gamaliel. Un hombre estudioso y cuerdo en todo lo que él decía. A los pies de él había sido enseñado. O sea, no era ignorante a nada. No era ignorante conforme a la ley judía, tampoco era ignorante conforme a la ley romana. Recuerde que él obtuvo la ciudadanía y él también era descendiente de su padre igual. Entonces, Pablo se defiende y ahí se entera de que él es también ciudadano romano. Entonces, es ciudadano romano, por lógica, si era un destacamento romano, debían de protegerlo. Pablo es llevado preso y está ahí, esperando. Las acusaciones iban y hablaban, que yo lo vi, que yo escuché, que yo esto y lo otro, pero como dice un poco, no sé, entiendo poco de leyes, pero sé que nadie es culpable hasta que no se compruebe lo contrario. Y que el decir o hablar algo es una cosa, pero usted tiene que decir, ya, yo lo vi, que él se llevó esto fue lo que él se llevó, esto es lo que él trajo, pero yo lo vi, acá está la prueba, acá está la evidencia. Pero ellos decían, nosotros lo escuchamos, nosotros lo vimos, lo oímos, que perturbaba, pero no había prueba. Y fue en aquel entonces y es hoy en día igual. Usted puede ser acusado, pero su inocencia, usted sigue siendo inocente hasta que se compruebe lo contrario. Y para comprobar lo contrario tiene que haber evidencia. Tiene que presentar evidencia de que esto hizo, esto y esto dijo, y acá está escrito y acá lo vieron, pero no el hablar por el hablar. Pero ellos hablaban por hablar, no había evidencia. Entonces Pablo se defendía en esto. Los judíos agarraron e hicieron un complot. Alrededor de 40 judíos juramentaron bajo maldición, dice, que no comerían ni beberían nada hasta que Pablo estuviese muerto. Y se lo hicieron saber al concilio. Por lógica, ¿por qué esta gente hizo este juramento y lo hizo saber al concilio? No eran cualquier judío, eran judíos prominentes. Porque no cualquiera podía llegar y presentarse delante del concilio. Nosotros hemos hecho esto y queremos que ustedes hagan esto otro. No cualquiera podía ir y dar órdenes o pedir aquello. No el común. Y estando en el concilio, ante los sacerdotes, le proponen esto: ustedes pidan a que sea Pablo traído, que tienen que indagar algo más de lo acontecido. Y nosotros, dice, hemos jurado con juicio de maldición, que no comeremos ni beberemos hasta que Pablo esté muerto. Les pareció bien en el concilio. Pero no contaban con algo, es que había un sobrino de Pablo en el lugar. Dice, habiendo un sobrino de Pablo, hijo de su hermana, dice, en aquel lugar oyó lo del complot. Y fue y pidió permiso y pidió hablar con su tío y le comentó estas cosas, que lo que estaban preparando, queriendo acecharle, para que cuando fuese llevado Pablo, los 40 que habían juramentado, preparaban una emboscada. Entonces, antes que llegara al concilio, ellos le iban a acechar y le iban a dar muerte.
Pablo habla con su sobrino, dice, llama al centurión, al jefe de la guardia. Dice, te pido que lleves a este joven ante el comandante, que tiene algo importante que decir. Y lo llevan. Lo hace, le avisa, dice, aquí me rogó que le trajese porque este joven tiene algo que decirte. Entonces el comandante lo lleva a un lado y le cuenta a este joven el plan que tenían. Y le dice, y no les creas lo que ellos te van a decir, porque te van a pedir que traigas a Pablo. No les creas, porque lo que quieren ellos es darle muerte. Este comandante llama al centurión y pide que una guardia de 200 hombres vaya con Pablo, lanceros y jinetes, que a la hora tercera de la noche se ha llevado, prepararan todo para salir. Y que se le preparase un caballo con cabalgadura a Pablo. Usted dirá, ¿por qué? Si cualquiera un preso. Pero recuerde que Pablo era ciudadano romano. Y él debía respetar esa norma también. No era, si hubiera sido un judío común, lo lleva caminando o a la rastra. Pero él tenía ciudadanía romana. Y eso pesaba en ellos. He llevado a Pablo en un trayecto más o menos entre 40 y 50 kilómetros hasta donde tenía que llegar, ante el gobernador, y le manda una carta y le escribe diciendo, capítulo 24, versículo 3, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado a este hombre, es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos, por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazareos. Intentó profanar, permítame. Intentó profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lista con gran benevolencia, no, me equivoqué. Eso es cuando vienen los judíos a hablar ante Félix. Pero él le envía una carta, le dice, sabemos que era ciudadano romano y por eso lo hemos traído a ti, defendiéndolo a los judíos. Y cuando aquí es llevado, se le custodia a Pablo en la cárcel. Manda a ser custodiado. Pasados unos días, llegan los judíos, una comisión con un hombre elocuente, un hombre con letra y que sabe hablar bien. Porque todos podemos hablar, pero no todos podemos dirigirlo ante un gobernador como se debe de hacer. Usted y yo sabemos hablar. Podemos presentarlo ante mucha gente, pero usted y yo no podemos presentarlo ante un gobernador, ante la presidenta y saber hablar conforme la educación que se debe de hablar. Usted no va a ir a presentarse ante la presidenta, sí, que yo, que aquí, que allá, que... No, porque no lo van a pescar. ¿Es así o no? Ah, es que yo soy del Renca, que yo soy de... No, se presenta bien. Entonces, presentaron un hombre elocuente que le dijo, excelentísimo Félix. Se presentó. Sabemos que tú eres un hombre que eres equitativo, que eres justo. Y comienzan las acusaciones. Este hombre ha sido hallado, que ha injuriado, que ha incitado al pueblo, que ha hablado en el templo, que ha hecho cosas malas. Pero acusaciones. Félix hace callar y le da la oportunidad a que se defienda Pablo. Por lógica, él no tenía un abogado defensor, pero él sabía cómo defenderse.
no he tocado nada. Sabía, al ser un hombre estudiado, de un gran maestro, también tenía elocuencia. Y lo vemos anterior a esto y después también, cuando se presenta en Roma. Con gran elocuencia habla. Pablo le dice, ellos me acusan de todo esto, pero no tienen prueba. Vuelvo a decir, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Usted puede ir a acusar, pero debe demostrar las pruebas como prueba. ¿Por qué? Es esto. Estas son las pruebas, como hoy en día, estas son las fotos, este es el video, este es el audio. Hoy en día es así. En aquel entonces no estaba la tecnología que hay hoy, pero sí deben demostrar con prueba que era real lo que ellos estaban acusando, no por palabra. Y este hombre elocuente le dice de la siguiente manera: excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con gran gratitud. Por cierto que no era así, porque si estaban bajo la opresión romana, no eran libres de hacer o de hacer lo que quisieran. Pero por no molestarte más largamente, te ruego nos oiga brevemente conforme a tu equidad. Equidad es equitativo, que sabe pesar bien las cosas. Porque hemos hallado a este hombre, es una plaga, y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta nazareo. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licia, con gran violencia le quitó de nuestras manos. ¿Quién eran los violentos? ¿Era justo que 20 o 40 le pegaran a uno? Y por lógica llega la autoridad, tiene que defenderlo. Es injusto. Uno contra uno, bien. Pero 20 o 40 contra uno. Y dice anteriormente que los soldados lo llevaron a Pablo cargado, inconsciente, porque estaba haciendo, no solamente le estaban pegando, estaban pateando en el suelo. Usted ha visto por ahí, por ejemplo, cuando muestran algunas peleas así, cuando los pescan, la multitud pescan a uno con lo que tengan en la mano, y los pies son los primeros, y todos patadas por allá, patadas por acá, la cabeza, donde caiga. No era exento en aquel tiempo. No era exento. Y ellos se justifican ante Félix. Oiga, llegaron sus soldados, con fuerza nos quitaron a este hombre. ¿Qué le estábamos juzgando? No le estaban juzgando. Ellos lo habían sacado del templo y le estaban pegando afuera del templo. Entonces se quejaban de la violencia de los soldados. Como dije anteriormente, si hay una turba, usted por más que le diga, llega la autoridad, oiga, háganse en un lado que acá llegó la autoridad. No lo van a pescar porque están enardecidos, están cegados, solamente quieren poder destruir a esa persona. Entonces tuvieron que usar la fuerza de los soldados para poder libertar a Pablo de las manos de ellos. Estoy haciendo un resumen de todo el acontecimiento y cómo también el Espíritu de Dios había hablado con Pablo. En el capítulo 23, versículo 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor mismo se le presenta y habla con él en la noche. Y dice: tranquilo, Pablo, aún no es tu tiempo. Recuerde que cuando Pablo inicia el ministerio, intenta predicar en Jerusalén, y el Espíritu de Dios le dice: no hables aquí, porque no te van a escuchar ni te van a oír. Sal, no hables.
Y se retira Pablo. Se va y comienza su ministerio en otro lugar. Venidos los años, vuelve a Jerusalén. Cuando el Espíritu lo deja ir. Porque un hombre de Dios, un varón o una mujer de Dios, no se guía por sí mismo. No hace las cosas por sí mismo. No sé cuál es, si es el aparato, el micrófono. No hace las cosas por sí mismo. ¿Usted cree que nuestro pastor, él le dice, hermano, usted vaya a hacer esto porque él quiere hacerlo por su propia decisión? Es que el Espíritu de Dios le dice, haz esto, hace aquello. Y aunque a usted le parezca, ¿cómo el Espíritu? Sí, por cierto que es así. Haciendo un paréntesis, hace muchos años atrás me tocó predicar en una provincia de Argentina, en La Pampa. Yo tocaba con un grupo musical y fuimos simplemente a tocar a una iglesia de un pariente. Y dice, ¿por qué no vamos mañana a la noche? Dice, tengo un pastor amigo que la iglesia está mal, dice. A ver si cantamos, vayan ustedes, toquen y para alentar a los hermanos. ¿Me pareció bien? Fuimos, tocamos, habíamos hecho un convenio con mi primo porque él dice ya, me dice él era el que dirigía, pero igual era mi primo. Y ya me dice él, tú predicas esta noche y mañana predico yo. Ah, perfecto. Predico yo. Ni un problema. Ya, esa noche, la primera noche, bien. La segunda noche yo tranquilo. Tocábamos, cantamos bien. Cuando hay una oportunidad tocamos y cantamos bien. Y cuando llega el momento de la palabra, me dice el hermano, él está en el púlpito, nuestro hermano Damián Canales, para que le pusieron pastor. Ya le decían de madera, por ahí. El hermano, nuestro hermano nos va a dar la palabra. Entonces yo lo miro a mi primo así asombrado. No, Dani. Le digo, y le digo calladito, ¿en qué quedamos? Anoche era yo, ahora te tocaba a ti. No, anda nomás. No. Pero si ya te anunciaron, así que anda nomás. Bueno, fui. Cuando a usted le designan algo, siempre los predicadores, siempre uno se prepara. Busca un mensaje. Aquí lo que Dios quiere hablar a la iglesia. Estamos hablando que esto es un paréntesis. Y digo, Señor, ¿qué voy a hablar? Y oraba y me angustiaba y comenzó el dolor de estómago, los nudos. Me tiritaba todo porque no sabía qué iba a hablar. Y llego al púlpito y todavía no sabía qué iba a hablar. Y llego ya, le doy la oportunidad a los hermanos que cantaron una alabanza como hacían en su costumbre. Uno a veces cuando va tiene que respetar la costumbre de las iglesias. Canten y comenzó y oraba entre mí mientras cantaba, Señor, ¿qué vas a hablar a tu pueblo? Y siento la voz del Espíritu Santo, dice, habla este versículo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Lo busqué, ya, bien, lo busqué. Y ya los hermanos cantaron e intento poder leer el versículo y siento la voz del Espíritu Santo me dice, no, aún no. Dile que sigan cantando. Le dije, hermano, que siguieran cantando, me miraron asombrados, sigan cantando. E intenté nuevamente como en 3 oportunidades poder hacerlo, me decía el Espíritu Santo, no, aún no. Y cuando llegó el momento me dice, ahora. Terminé de cantar los hermanos y comencé a predicar. Una iglesia que estaba destruida, la mitad de la iglesia se estaba yendo por problemas internos. El Espíritu Santo me hizo hablar de esto. Sabe que Dios comenzó a sanar las vidas. Dios comenzó a restaurar las vidas uno por uno. Uno por uno. Y
Y el Espíritu Santo me dice, comienza a orar por ellos porque yo voy a restaurar esta iglesia. No vino nadie, sino que el Espíritu Santo hablaba a mi vida. Nos fuimos los hermanos contentos, gozosos. Yo le di la gloria a Dios porque para Él es toda la gloria. Meses después le llamo a mi primo, oye, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿cómo está la iglesia que visitamos? No sabéis nada, me dice. A los argentinos, ¿no? No sabéis nada, dice. Desde que ustedes estuvieron, la iglesia pegó un repunte, dice, se levantó la iglesia, dice, la iglesia está llena, el pastor está contento, los hermanos están, y ahora no hay distinción, no hay pelea, dice, Dios obró esa noche. Por eso le digo, cuando el Espíritu de Dios habla a una persona y le dice, no haga esto, usted no lo haga. Cerrando paréntesis, Pablo había escuchado la voz de Dios que le dijo, no temas, porque es necesario que testifiques también en Roma. Y al versículo, lo cual estábamos leyendo, después de la tanta elocuencia, entonces Félix le dice, ya, basta. Esperaremos a que llegue el comandante de Jerusalén y él nos demuestre, y lo escucharemos, qué tiene que decir él acerca de este asunto. Pasados los días, el tiempo, y este hombre Félix llama a Pablo para escucharle sobre este asunto, porque él dice que ya estaba interiorizado acerca de este camino, de las cosas de este camino. Él lo llama, y como nos decía la palabra, su esposa era judía. Entonces quisieron escuchar a Pablo. No ante gran gente, sino ante ellos. ¿Qué es lo que tenía? Y Pablo comienza a hablar con ellos. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, vete ahora. Al hablar de la justicia y del juicio de Dios, recuerde que era considerado Félix un hombre equitativo y justo. Pero lo vemos más adelante, no era tan justo. Porque dice que lo hacía venir varias veces a Pablo, pero esperaba recibir algo. Dinero. Para que le soltase. Un soborno. Y de esa manera también podría acusarle. Pablo testificó ante él sobre este camino, sobre su fe en Jesucristo. Y por lógica, le tiene que haber dicho lo mismo que le dijo anteriormente ante el concilio. Yo era uno de ustedes. Yo estudié a los pies de Gamaliel, fui enseñado. Al Dios que yo sirvo, como les dijo anteriormente, es el mismo que ellos sirven. Es el mismo. A este Dios yo sirvo. A este Dios yo sigo. Dice, pero yo que perseguía a este camino, a estos seguidores de este tal Jesús, yendo, dice, en una parte, enardecido hacia Damasco, con carta en mis manos, para tomar preso a todos los que fueran seguidores de este camino, dice que una luz, él comenta anteriormente, pero no dudo que ante Félix hubiera comentado exactamente lo mismo. Dice que una luz se le aparece en el camino, un resplandor en el camino. Dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquel Saulo valiente le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A este Jesús testificaba Pablo ante Félix. Hasta ahí bien, a él le pareció bien. Pero cuando le habló del juicio, cuando le habló de la justicia y de que todo lo que hacemos aquí seremos un día juzgados,
El texto que leíamos nos habla de la semilla que es sembrada. La que cae a la orilla del camino. La que cae entre piedras. La que cae entre espinos. Y la que cae en buena tierra. La que cae en buena tierra es la que produce fruto. La que cae entre espinos lo ahogan. Y como el texto decía, la que cayó entre pedregales no puede producir nada. Así Pablo predicó el Evangelio y le predicó a esta gente. Ellos escucharon la palabra, la recibieron, pero no pudo poder producir porque no cayó en buena tierra. Muchas veces usted y yo a veces predicamos, decimos, pero ¿quién llega? ¿Cuántas veces hemos salido al punto? ¿Cuántas veces usted le ha predicado a alguien del Evangelio de Jesucristo? ¿O cuántas veces ha hablado de Jesucristo a distintas personas en su trabajo, en el colegio, en el liceo, en la universidad, en los jardines? A veces los niños hablan más de Cristo que nosotros. Y pareciera que nadie nos escucha. Pareciera que la palabra fuera tirada así nomás. Pero recuerden, dice que la palabra de Dios nos mostraba que el sembrador salió a sembrar. Y Jesucristo nos dice, id y predicad el Evangelio. Que el crecimiento lo da Él. No es usted ni soy yo. Él da el crecimiento. A lo mejor esa persona no llega aquí, pero llega a otra iglesia. Lo importante es que crea en Jesucristo y sea salvo. Y pueda reconocer que Él es su Salvador. Porque creer en Jesucristo muchos creen, pero que reconozcan que Jesucristo el Salvador es otra cosa. Nunca se canse, nunca nos cansemos de hablar del Evangelio de Jesucristo en cualquier lugar. No importa, usted hable simplemente. Deje que Dios le dé el crecimiento a la semilla sembrada. No vamos a adelantar a la clase anterior, pero es simplemente un resumen de los acontecimientos de Pablo y que él no debía de temer del lugar donde era enviado, porque era necesario que también testificara en Roma ante el César. Yo le insto a mi hermano, mi hermana, a que usted y yo podamos cada día hablar de este Evangelio y no callar. Predicar de Él. No importa la semilla, donde usted tire la semilla simplemente y deje que Dios le dé el crecimiento. Solamente Él puede hacerlo. No los adelantemos a los planes de Dios. Deje que el Espíritu de Dios guíe su vida en todo momento. Agradezco a Dios por esta oportunidad y para el Señor sea honra y gloria desde ahora y para siempre. Le invito a que se ponga de pie y demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pasaremos a orar, a dar gracias a Dios por su palabra.